Si alguien conoce de cuestiones migratorias, es Tonatiuh Guillén López. Él fue comisionado del Instituto Nacional de Migración, es profesor investigador de la UNAM y me da mucho gusto saludarlo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias. Encantado de estar contigo. Muchísimas. Muy buen año, aprovecho para comentarte. Igualmente un fuerte abrazo y un excelente 2024. Doctor, dije que el 2023 fue un año negro en materia de migración. Me aventuré a decir que el 2024 no pinta mejor. ¿Es muy exagerado decir esto o de verdad el 2023 fue un año negro y este que viene, pues las cosas no se ve como que pudieran mejorar? Ha sido un año, no, no sé si llamarle negro, pero sin duda el más complicado que hemos tenido en mucho tiempo, lleno de tragedias, evidentemente. De manera muy manifiesta, la peor de todas en Ciudad Juárez, en una estación migratoria, pero también un año en donde la cantidad de personas en movilidad ha superado cualquier otra estadística. Ya en el año 22 decíamos que los números eran los mayores de toda la historia de la movilidad a través de México y desde México. Y este año, que parecía que iba a tener alguna reducción, al final estamos viendo números muy parecidos o ligeramente superiores. Vamos a ver los números finales del mes de diciembre, pero estamos en ese mismo escenario. Esto es, de grandes cantidades de personas intentando cruzar desde sus lugares de origen, a veces todo Centroamérica, México, y otro tanto, de lo que no hacemos mucha hincapié, de mexicanas y mexicanos. Un tercio del total somos mexicanas y mexicanos tocando la puerta de la frontera sur de los Estados Unidos. Y esa complejidad es la que ha hecho muy difícil la gestión y la atención de la problemática que sobre todo le llamaría una situación de refugio muy distinta a la que teníamos hasta hace poco tiempo. Lo que el nuevo perfil de refugiados es el que domina y es el más trágico de todos, y lamentablemente no hay las políticas adecuadas con esa perspectiva. Y del otro lado, Oscar, tenemos gobiernos progresivamente endureciéndose. El de Biden, que parecía que iba a tener espacios de mayor apertura, al final, por razones de la política interna de Estados Unidos, está pues a un paso ya de generar iniciativas mucho más duras de contención en la frontera con México. Y luego México pues persiste en un escenario de contención, de muy poca inclusión, porque es el otro responsabilidad que debiéramos tener. Y al final lo que tenemos entonces son dos grandes oleadas, dos grandes movilidades, dos grandes fuerzas, una social humana que confronta a la otra, que son las políticas migratorias duras de exclusión, y es una colisión, no metafórica, es una colisión física. Y esa colisión física genera muchas víctimas, y tenemos más o menos 3 o 4 personas que diario mueren en este drama que vivimos en este escenario. Y lamentablemente el 24 no parece mejorar. Los factores de la movilidad, de expulsión, persisten, y del otro lado, en vez de rectificar, al parecer lo que tenemos son iniciativas que están caminando en el sentido de más dureza, de más exclusión, de más contención, y por lo mismo de mayor costo humano en todos los sentidos. Y ese parece ser nuestro 24, lamentablemente.
Las causas de este incremento en la migración, doctor, sin duda la pobreza, la falta de oportunidades expulsa a muchas personas de sus lugares de origen, persecuciones políticas, nos hablabas también de muchos que llegan en calidad de refugiados. También se habla, y creo que no es equivocado mencionar, que hay cuestiones políticas. México y Estados Unidos estarán viviendo en este año procesos electorales que también sin duda juegan, pero ¿qué otros factores o por qué estos factores están provocando que se incremente de tal manera la migración? Si me permites un referente genérico, porque tenemos una movilidad intensificada desde Cuba, desde Nicaragua, desde Venezuela, de Colombia, que repuntó un poco, de Perú, de Ecuador y de México, subrayado México, también es muy importante tenerlo como parte de la problemática de las movilidades, coinciden en tiempo en lo que llamaría las consecuencias pospandémicas. No solamente la pandemia como enfermedad, que de suyo fue muy grave y muy costosa, sino por todo el conjunto de repercusiones que fueron asociadas. Hago una metáfora aquí para tratar de describir el escenario y diríamos que lo que estaba mal se hizo peor, mucho peor. Lo que estaba peor se volvió catastrófico. Y son una combinatoria de factores de distinto tipo. Van las violencias en general, la inseguridad en general, crimen, pero se suma situaciones económicas particularmente agudas, graves, de pobreza radical. Van también los escenarios políticos, no solo electorales en el corto plazo, sino políticos en el sentido de que generan exclusiones, generan mecanismos que obligan a las personas a salir de sus lugares de origen. Creo que en esta materia son muy evidentes Cuba, Nicaragua, que es terrible lo que está pasando con la dictadura de Ortega, y Venezuela. Entonces son exclusiones potentes que ya mezcladas generan factores de expulsión muy poderosos que obligan a las personas a salir, no solamente en lo individual, sino familias, que es el otro gran fenómeno que tenemos como expresión social de estas crisis. Y por ello la fuerza de los factores de expulsión es tal que la desesperanza es también de un tamaño enorme y las personas están dispuestas a correr todos los riesgos, no solamente de cruzar el Darién, allá entre Colombia y Panamá, esa selva, sino también el Darién mexicano, que es terrible. La situación en la que se encuentran las personas refugiadas en tránsito por México, pues no tiene nada de humana en las condiciones en las que se encuentran y no estamos al tono, lamentablemente. No estamos en la comprensión de la dimensión y de la crisis humana en la que estamos ahora inmersos todos y solo viendo, no estamos actuando de manera coherente y por el contrario, si ya lo pensamos en políticas, hay más indicios de mayor dureza que de políticas de inclusión y de atención humanitaria. Suena hasta macabro decirlo, doctor, pero la llegada de miles de migrantes está significando un negociazo para el crimen organizado, que ve en los migrantes la oportunidad de extorsionarlo, de reclutamiento forzado, de secuestrarlos y a final de cuentas con la tranquilidad que les da la impunidad de que en muchos de esos casos, como yo lo platicaba con el vocero de seguridad de Tamaulipas, son delitos que no se denuncian, de los que nadie sabe y a final de cuentas, pues entonces, una vez cometidos, nadie los castiga tampoco. Así es, desafortunadamente, entre más severas y de exclusión son las políticas de refugio y de atención,
y entre más grande es la movilidad, en esa proporción crece la oportunidad malvada y horrenda del crimen organizado de explotar a estas poblaciones. El crimen organizado se convierte en una especie de mediador perverso que a través de la explotación económica genera un mercado de miles y miles de millones de dólares, de cifras impresionantes, que están asociadas a la movilidad misma. Es también muy obvio, pero una de las infraestructuras de movilidad más grandes que hay de sur a norte, pues la controlan los traficantes de personas y mueven personas en trailers, en camiones, en vehículos. Son los dueños, son literal los dueños de las rutas y cobran todo. Es una súper gran explotación. Y ya la más perversa de todos es el secuestro. Y sobre el secuestro también hay otra economía, mal dicho, pero es una estructura de explotación inmensa también de las personas. Y todo esto, lamentablemente, ese dinero gigantesco se mueve en los circuitos normales de la movilidad de dinero. A ver, ¿por qué no hacemos una investigación? Por lo menos sobre los flujos de dinero, por lo menos. Tendríamos un mapa para combatir de mejor manera a este crimen que se vuelve el gran ganador en cantidades inmensas. Y sus complicidades también. Se vuelven los grandes ganadores en cantidades inmensas de una situación pues gravísima en la que están las personas y que son aprovechadas de esa manera por estas estructuras de poder que se extienden en todo el territorio mexicano y que sin duda tienen conexiones muy grandes fuera de este territorio. Son también organizaciones con capacidad internacional. ¿Se tiene algún dato, doctor, de la cifra negra de todo lo que no se maneja a nivel oficial, de cuántos migrantes son víctimas de delito, de extorsión, de secuestro, de asesinato? ¿Se tiene algún aproximado? Hay unos datos de Naciones Unidas que han hecho estimaciones. No los traigo a la mano, pero son cifras impresionantes. Solo para que tengamos un referente mínimo. Las tarifas, dicho así, con todos sus matices, de movilidad de una persona de Centroamérica a la frontera norte de México e intento de cruce en Estados Unidos, ronda los $10,000 por persona. Si tienes 1,000 personas, que es una cantidad pequeñita, si tienes 1,000, pues ya te imaginarás lo que significan 10,000 por 1,000. Si tienes 20,000, 30,000 personas, 40,000, 50,000 personas, ya no nos van a alcanzar los cuadernos para apuntar la cantidad de ceros que hay detrás de esta estructura de poder tan perversa. Entonces, los motivos, los estímulos en negativo para la existencia de estas estructuras criminales, pues son inmensos, literalmente inmensos. Compiten en escala con el tráfico de drogas, si no es que eventualmente pueden superarlo en algunas coyunturas. De ese tamaño es el perverso animal del crimen organizado. Con base en las estadísticas ya conocidas y de la experiencia, ¿qué podemos esperar del 2024? ¿Estas condiciones se van a mantener, van a empeorar o podría darse alguna mejoría aunque fuera muy, muy, muy escueta? Desafortunadamente soy pesimista en el pronóstico, porque los factores de expulsión, incluido México, los factores que obligan a las personas de Michoacán o de Guerrero o de Chiapas o de Oaxaca o de Zacatecas o de parte de Jalisco a salir de sus comunidades persiste y no hay ahora en el horizonte escenarios que nos digan van a reducir y entonces va a haber menos desplazamientos obligados de estas poblaciones.
Entonces, lamentablemente, por ahí no hay grandes cambios. Y del otro lado, en políticas, pues lo que estamos viendo son más señales de endurecimiento, más señales de aquí no cambia nada, más señales de mayor contención y de evolución de personas que de inclusión y de protección como debiéramos estar haciendo. Entonces mi pronóstico es muy pesimista. En el mejor de los escenarios vamos a ver algo parecido, lo cual ya es malo, pero puede ocurrir que tengamos medidas de contención y de freno más pronunciadas que las que hemos visto en el año 23, lo cual es peor. Entonces no hay, lamentablemente quisiera pensar otra posibilidad, pero ni en los gobiernos de México, ni en el gobierno de los Estados Unidos, ni en los de Centroamérica, ni los de origen, hay cambios que nos dijeran las cosas van a mejorar. Al contrario, hay más temores de que empeoren a que mejoren, y entonces el gran asunto es fortalecer la conciencia pública de que estamos ante una crisis de refugio y que lo que debe prevalecer, por lo menos en México, es el marco jurídico de protección que tienen derecho las personas refugiadas que están en nuestros convenios internacionales en materia de refugio, están en la Constitución mexicana, que establece esa posibilidad del refugio, están en la Ley sobre Refugiados, que también es una herramienta que debiéramos estar usando con mayor intensidad, y no lo estamos haciendo. Pero material jurídico, principios políticos, los tiene el Estado mexicano, pero no están siendo considerados de manera relevante en la atención central de los flujos, ni siquiera de los mexicanos que están siendo desplazados de sus comunidades de origen. Pues sí, así pintan las cosas. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti y lo mejor. Muchas gracias a usted y desde luego un feliz 2024. Es Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración y también profesor investigador de la UNAM.